O nos ubicamos todo en titulación, porque no deja de ser una titulación. El test de crío. ¿Quieren acercarse o no? Aglutininas. Bien. Ya sabemos que puede tener dos posibles especificidades. Que sea un auto-I, anti-I chiquita, anti-I grande. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Todos los adultos tenemos el I grande, antígeno I Todos grande. los autos, después de los 16 meses de vida, el I chiquito pasa a ser un I grande. Así se maneja este sistema sanguíneo. O sea, vos no le podés transfundir una unidad sin antígeno I grande, por ejemplo, a alguien que tiene antígeno. Se considera un antígeno público, son los menos los que no. Claro. ¿Bien? Bien. Entonces tenemos que puede ser un autoanticuerpo I grande o un autoanticuerpo I chiquito. Esas suelen ser las especificidades, las posibles, de las críos. ¿Hasta ahí me siguen? Si tengo dos posibles especificidades y tengo un autoanticuerpo, estoy hablando que voy a necesitar, ¿qué? 3 líneas celulares. ¿Me siguen hasta acá? Voy a necesitar 3 suspensiones de glóbulos rojos al 5%. Una de esas suspensiones van a ser glóbulos rojos 0 de un adulto, que puede ser de una unidad de glóbulos rojos, glóbulos rojos ceros de cordón y glóbulos rojos autólogos de mi paciente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Es un autocontrol, porque es un autoanticuerpo. Los glóbulos rojos de adulto van a ser los portadores ¿de qué? Del antígeno I grande, los del cordón del antígeno I chiquito, y los glóbulos rojos, bueno, autólogos del paciente. ¿Hasta ahí me siguen? Oli, ¿puedes apagar el micrófono porque se escucha mal? Gracias. ¿Ahí? ¿Me siguen hasta acá? Vos vas a andar parando. Sí, voy con... Bien, como entonces tenemos 3 hileras de suspensión de glóbulo rojo, voy a necesitar 3 hileras de tubo. Así que voy a preparar mi primera hilera, ¿sí? De tubos. Y los voy a ir rotulando como una suspensión. 1 en 1, 1 en 2, 1 en 4, bla, bla, bla. La segunda hilera de tubos, que va a ser lo mismo. Y una tercera hilera. Vamos a preparar todo esto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué vamos a hacer? Las diluciones de el suero en estudio. Eso como en titulación. 1 en 32, 1 en 64. Vamos a agregar en cada tubo, esto lo vamos a poner general, porque si no me va a volver loca. En cada tubo, desde el 1 al 2 hasta el último, 2 gotas del diluyente, que generalmente ¿qué va a ser? Solución fisiológica. Y en los primeros 2 tubos de cada hilera, 2 gotas del suero en estudio. Esto igual que titulación. Vir, te hago una pregunta, perdón. Esta sangre autóloga que vos decís, que es la que contiene el I grande, ¿no? No, es la sangre del paciente, no sabemos si es portador o no del antígeno. Bien, y el O, la sangre O esa, ¿tiene que ser portadora del antígeno o no? Sí. Ah, ok. Entonces, disculpa. Generalmente, o idealmente, para garantizarlo, haciendo un pool de un par de unidades cero, lo garantiza porque es un antígeno público. Por estadística tiene que estar. Si querés asegurarte que esté.
Ah, ok, ¿Bien? ok, listo, perfecto. Y el suero es el mismo de mi paciente, o sea que yo voy a tener la solución hecha con la de mi Sí, vas a paciente. tener el suero separado de los glóbulos por una cuestión de evitar que se active in vitro esta crío, que me moleste. Listo, listo. Bien, vamos a poner que en la primera hilera la vamos a enfrentar al antígeno Y grande, en la segunda al antígeno Y chiquito y en la tercera a los glóbulos rojos autólogos. Bien. Siéntense, fíjense que están en una titulación. Voy a tener las 3 hileras de tubo, entonces voy a ver la especificidad una vez. ¿Sí? Vamos a sembrar 2 gotas, menos en el tubo, que me queda el último, me va a quedar de reservorio por si hay que seguir diluyendo. Enfrentar a glóbulos rojos. Vamos a poner 2 gotas de la suspensión. 2 gotas de la suspensión. 2 gotas de la suspensión. Vamos a llegar a centrifugar 15 segundos y vamos a leer. Y acá sí, dependiendo en la hilera, que yo seguramente en la hilera autóloga voy a tener reacción positiva. Pero si tengo reacción positiva en el antígeno Y grande, la especificidad de esta crío va a ser Y grande. Y si tengo en la chiquita, va a ser chiquita. Eso lo vamos a ver. Pero una vez que yo sepa la especificidad, lo que voy a hacer es la amplitud térmica. Vir, a mí ¿Bien? me va, perdón, a mí me va a dar título, ponele, que me va a dar título sí o sí en la autóloga y sí o sí en alguna de las otras dos, porque yo tengo... Sí o sí en alguna de las otras dos. Listo. Conociendo la especificidad, vamos a hacer la amplitud térmica. Vamos a hacer un ejemplo de qué es un antígeno Y grande. Voy a necesitar otra vez 3 hileras de tubo. Una que va a estar sembrada a 4 grados. Una que vamos a incubar a temperatura ambiente. Y una que vamos a leer a 37 grados. Las críos se suelen asociar a qué tipo de inmunoglobulina. IgM. Entonces es necesario llegar a CUMS. No, son lecturas inmediatas. Por eso, ¿verdad? Entonces tengo estas 3 hileras de tubo. No sé si llegan a verme. Una que vamos a enfrentar los glóbulos rojos y el suero diluido a 4 grados. Lo mismo a temperatura ambiente y lo mismo a 37 grados. ¿Sí? Y vos, Vir, vos porque ahí vas a hacer la hilera, no, ahí directamente vas a incubar 3 tubos, pero no todos los tubos, con uno de cada uno. Toda la hilera de tubos de esa, toda. O sea, ¿Y por qué? porque yo ya sé el título acá. Yo ya sé el título, ahora, yo con ya saber de esa hilera que contiene la misma información, con que yo siembre uno por cada uno, ya está. Pero recordá que una de los potenciadores de la reacción antígeno-anticuerpo son las temperaturas. Sí. Puede aumentar el título en la amplitud térmica. ¿Entendés? Si mi crío la incuba a 4 grados y se siente más cómoda, posiblemente tenga mayor título a 4 grados. Ah, ok. Bien. Pero acá recuerden que lo importante de la crío no es el título, sino la amplitud térmica. Ok. Vir, en la parte que se hace la especificidad, se incuba, puede ser que se incuba a temperatura ambiente y después a 4 grados. Claro, eso después para saber la amplitud térmica. Sí. Ah, no, yo había entendido mal, ¿no? Yo digo cuando haces la especificidad para saber qué anticuerpo, a qué temperatura lo incubás. No, lo hace a temperatura ambiente. Ah, no, tenía algo que se incubaba 1 hora a 4 Ahora, grados. estoy anotando acá. Ah, eso es ahora. ¿Sí? El tiempo de incubación para la amplitud térmica es de 30 a 60 minutos. ¿Sí? Siempre les recomiendo que si tienen 1 hora, lo incuben 1 hora. Vir, perdón, otra cosa.
Sí, Si, salve. por ejemplo, que dan la titulación el ¿Se antígeno, van a transfundir? Cualquier cosa si suena al teléfono. Sí, yo me encargo. ¿Qué? que dé el No, antígeno si I no me voy. chico en vez del I grande, no va a haber problema para Es lo transfundirle. mismo. Pero si la Para unidad transfundirle al paciente, claro, bueno, después acá, cuando tenés una crío, vos lo que tenés que hacer es apartar esa crío, ¿sí? de los glóbulos rojos del paciente y hacer un fenotipo extendido para saber si es portador de antígeno, es lo ideal. claro, Si no, prueba de compatibilidad, es re difícil que tengas reactivo para el antígeno I grande o I chiquito, claro. para Y poder saber si es portador o no. Pero no se olviden que esto es un autoanticuerpo, no es un halo. Vir, otra cosa, acá no tenemos que utilizar ningún potenciador, digamos, porque no. Solo es la temperatura, porque es Listo, una IgM. listo. ¿Bien? Sí. Acá voy a anotarles esto, así les queda más claro en las imágenes. Bueno, se supone que se acuerdan cómo lo van a sembrar. 2 gotas del suero en estudio, 2 gotas de solución fisiológica. Estoy escribiendo la hoja, así después no la entienden. Y acá sería 2 gotas de la suspensión antígeno y grande. Bien, ¿alguna duda más? No. Lo importante entonces es relevante la amplitud térmica y no el título. ¿Se me pega esto? No sé en dónde. Porque una crío reactiva a 37 grados tiene significancia clínica. ¿Bien? ¿Alguna duda más? No. De mis preguntas boludas, que Bueno, abrimos la sesión. tiene significancia clínica es que va a tener síntomas, ¿Qué? digamos. Que tiene significancia Se clínica es me que va a cortó un tener poquito. síntomas. Que Sí, tiene- de que esa crío a temperatura ambiente va a embolizar glóbulos. A Listo, temperatura corporal, perdón. listo. Vas a trabajar como una anemia hemolítica de anticuerpos calientes, básicamente. Sí, va a tener que tener tratamiento Bien. primero. No vamos a tener interferencia, esos glóbulos tienen que ir, ¿sí? Necesitamos despegar esa cliva del glóbulo rojo, ¿sí? Con una ilusión para que nos quede limpio. Bien. ¿Sí? Después no se trabaja, o sea, si eso tiene una amplitud térmica elevada, digamos, no se trabaja como si fuese una anemia por anticuerpos calientes después del tratamiento. No, porque es algo que a 4 grados te va a reaccionar seguramente. Listo. Por más que reaccione a 37, a 4 también, porque es su naturaleza. Lo que nos importa a nosotros, si su naturaleza es hasta 37 grados, si tiene Bien. esa amplitud térmica. Y la Listo. ilusión la hacemos para poder identificar si hay un halo anticuerpo también y poder transfundir sin el antígeno. Exacto, exacto. Para sacar el auto de la ecuación. Claro. La absorción siempre lo que busca es pegar algo a algo. Que generalmente, ¿qué es? Pegar el autoanticuerpo a los glóbulos rojos del paciente para que me quede el suero con halo, si es que hay. ¿Bien? Vir, ¿Qué yo más? tengo dudas de enfermedad hemolítica por nacido. Ok, dígame. Por ejemplo, en la enfermedad hemolítica por ABO, el manual dice, la mamá, que es grupo 0, va a crear anticuerpos IgG, Anticuerpos. anti-A y anti-B, Anti-A. o anti-B, o los dos,
Pero de manera natural, dice, o sea, naturalmente. Pero no son anticuerpos naturales, son anticuerpos Son creados. Son anticuerpos que son naturales. ¿Por qué? Porque idealmente va a tener una fracción de IgM, ¿no? Es un anticuerpo extraño para el sistema inmune de nuestra mamá. Pero ¿qué pasa? Cuando esa mamá tiene 1 o 2 embarazos de bebés que son distintos grupos de cero, o sea, un bebé A, por ejemplo, ese bebé ¿qué porta? Porta antígeno A. Entonces el sistema inmune inevitablemente se va a sentir amenazado. Bien. Y va a pasar a tener una defensa, y esa defensa, ¿qué tipo de anticuerpo va a generar? IgG. Por eso, pero no son, o sea, los que les pasan. Se producen anticuerpos que son inmunes, pero ya son conocidos. ¿Pero qué? Porque hay una exposición a un antígeno extraño que la mamá no conoce. ¿Y la mamá también va a tener un inverso a 37 grados y se van a salir estas IgG inmunes? Sí, pero las va a tener a naturales también. Bueno, pero, o sea, ambos, mamá y bebé, va a tener. Le podés hacer un panel con células alfa y beta y seguramente te va a dar positivo. Bueno. A la mamá también. Como si fuera un panel. En vez de usar células de panel 1 y panel 2, usar células alfa, células beta, incubar, pum, centrifugar y lo van a tener positivo. Claro, eso sería hacer el inverso 37. Exacto, un panel de células alfa y beta. Genial. Y para transfundir, en el caso de examino-transfusión, es algo que nos causa, creo que, confusión a todos. Ok. La sangre tiene que ser carente del antígeno para el anticuerpo en cuestión. Obviamente. O sea, y no algo vamos compatible con el bebé. Claro. Porque el otro día decían, si el bebé era A y la mamá era B, le podían pasar B al bebé, ¿no? No, es algo incompatible. Es algo incompatible. Por más que el bebé no haya producido los anticuerpos. Por eso siempre se habla de glóbulos rojos cero. No sé por qué si yo le pido glóbulos rojos a un exsanguíneo, no dude en otra opción que no sean glóbulos rojos cero. Sí, pero no todos los profes dicen lo mismo. Bueno, si excepto tenga una mamá y un bebé A y sea por un antiquel. Claro, tiene que no ser hay problema de compatibilidad. En ese caso, de antígeno Kel. Sí. Ustedes imagínense la siguiente situación, ¿sí? La vamos a hacer media extrema. Pero que tienen un bebé recién nacido con una mamá que falleció en el parto. Espero no remover sentimientos de nadie, pero no tenés muestra materna. No va a poder hacer la prueba de compatibilidad con la mamá, porque la mamá no está. Desapareció, se tomó el palo. ¿Con quién va a compatibilizar los glóbulos rojos? Con el bebé. ¿Sí? Con un eluido globular del bebé. Tengo ese suero limpio. Entonces yo necesito que sea compatible con el suero del bebé. Siempre. Y la y la transfusión. Que no siempre van a tener a una mamá. Por ejemplo, en algunos lugares hay servicio de neo, pero no hay servicio de obstetricia. Nosotros acá hoy en día no tenemos sala de obstetricia, pero sí tenemos neo. A veces no la tenía la mamá hospitalizada en el mismo lugar. En la mayoría de los casos puede pasarles eso. Así que no sean tan tajantes con... Si a veces solo tener la información del bebé, directamente vayan a la opción del cero. Y si la intrauterina igual. Igual, porque no vas a saber el grupo. El del bebé, entonces va a cero, directamente, ni siquiera compatible, o sea, cero, no hay otra respuesta. Es que no sabes el grupo, Oli. No Cero. lo sé, obvio, por eso. Siempre cero. Intraútero siempre cero. Listo. Eso no. Y si estaba en la enfermedad hemolítica, ¿qué le ibas a decir? La única manera de que la unidad sea distinta de cero es que la mamá y el bebé sean A, o la mamá y el bebé sean B, o los dos sean del mismo grupo. Si no, es imposible que no haya interferencia de anticuerpos GABA. Claro, porque poner en ese caso sería una compatibilidad por otro sistema. Por otro sistema. Y no habría Exacto. anticuerpos quizás o sea, IgG. Exacto. El mate está listo ya si lo quiere entrar. Lo dejé en la cocina. Bien, ¿alguna duda más? De enfermedad hemolítica no, pero después tengo 1000 dudas. Si la mamá sea, o yo creí que solamente si la mamá era cero había. No, siempre si la mamá es cero. O sea, digo, porque pensé que solo en el grupo cero había. Solo si la mamá es cero, la incompatibilidad es GABO. Claro. O sea que si la mamá es B y el bebé es A, no puede ser por A. No. Va a ser por otro.
¿Bien? A ver, sí, se abrió la sesión, pueden hacerla. Está hablando de titulación, me imagino. Significa que yo descongelé este suero de hace un mes y tengo el suero nuevo. Tengo 2 hileras de tubos, trabajo en paralelo. Hago lo mismo en las 2 hileras de tubos con los 2 sueros distintos. Con 10 tubos en cada hilera. Sí, con 10, 12, dependiendo del título basal que tengas de... O sea, si la mamá el primer coso ya tuvo 1000 y voy a tener que aumentar los tubos. Digamos, ¿entendés? Dependiendo del título basal. Las dos juntas. Las dos juntas. Si preparé 12 tubos para la muestra previa, 12 tubos para la muestra nueva. En paralelo, mismo pipeteo, mismo operario, mismo suero, mismo todo. ¿Las muestras de suero en tubo cuánto duran congeladas? No, duran un montón. Lo que tenés que garantizar es que no se haya transfundido en el medio del paciente. Claro, que no haya generado un anticuerpo nuevo. Sí, piensen que un plasma normal humano conserva anticuerpos durante 5 años. Entonces, un suero congelado 5 años va a conservar anticuerpos. Pero bueno, tenés que garantizar que el paciente en ese... No sé, yo tengo un suero 3 meses congelado, yo tengo que garantizar que esos 3 meses el paciente no estuvo expuesto a ningún tipo de estimulación antigénica. Si no, tengo un suero viejo, puede haberse sensibilizado. ¿Bien? No en el caso de una mamá. Los congelamos justamente para compararlo con una muestra nueva. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Julie? Yo tengo una pregunta que le hicieron a alguien en el práctico. Bueno. Si a un paciente RH negativo vos le pasás sangre positiva, Sí. hoy, mañana le podés seguir pasando sangre positiva porque hasta las 72 horas no produce anticuerpos. Siempre y cuando tomes una muestra nueva y la hagas del panel. Si el panel da negativo, le puedo volver a pasar. Porque recuerden que no todos los anticuerpos, pero la mayoría de los anticuerpos tienen la capacidad de ser evanescentes. ¿Qué significa? Que pasado un tiempo desde la última estímulo, desaparece un título que sea detectable por las técnicas serológicas que hacemos nosotros acá. ¿Qué quiere decir? Bueno, hoy hoy tuvimos una urgencia de un paciente negativo. Llegamos a la demanda porque teníamos unidades negativas. Pero si yo a ese paciente le hubiese pasado sangre positiva y ya lo tenía sensibilizado, pero mi panel me daba negativo porque se sensibilizó a los 10 años y hoy tiene 70, ¿sí? Posiblemente mañana ya tenga un panel positivo. Lo que no vamos a ver si era, porque lo tenía previamente, y se disparó. Sí, y se disparó y yo lo detecté. Pero se estima que un anticuerpo irregular desde el estímulo tarda de 72 a 7 días en generarse. Pero idealmente cuando vos sabés que expusiste a un paciente a sensibilizarse más como un antígeno, como el D, que es súper inmunógeno, que tiene la capacidad de desencadenar esto, tiene que mañana trabajar con una muestra nueva. Eso no lo duden. Por más que el panel seguramente le dé negativo. Pero bueno, justamente por esto. Porque haya tenido algún anticuerpo evanescente y que ahora puedas aparecer. Pero recuerden que en los contextos que estamos hablando de emergencia y que vamos a responder con positivo a un paciente negativo, rara vez se sensibilizan. ¿Por qué? Porque son pacientes que están totalmente hemodiluidos. Hoy Julie tenía colgando 7 sueros el paciente. ¿No te crees que el sistema inmune va a captar el globulito que entra con antígeno D diluido en 28 solubles? No, no hay chance. Muy rara vez sucede. Y la mayoría de los pacientes negativos, un gran porcentaje, son no respondedores, no se sensibilizan. Son los nuevos avances de la biología molecular. Ya van a modificar la información del RH. Bien. ¿Qué más? Vir. Bueno, pregunta. ¿Tenés yerba? ¿Querés? No. Si no, ya está la misma. Sí, escucho. Si un paciente toma anticoagulantes y tiene los tiempos de coagulación normal, ¿se le transfunde plasma? No si no tiene un sangrado activo o no va a ser sometido a algún procedimiento invasivo. Ok. Generalmente el paciente anticoagulado, bien anticoagulado, tiene que tener el tiempo normal. Si el tiempo está movido, su anticoagulación está mal dosificada. Bien, está sobre bien. Generalmente los pacientes se las mandan, siempre pasan. La mayoría de los plasmas que transfundimos en guardia porque el paciente tiene un ring que se disparó porque se aplicó de más. Y te pregunto algo, Vir, ¿yo lo corrijo a eso con plasma? ¿Lo puedo corregir con plasma, digamos?
Recuerden que dependiendo Del anticoagulante. del anticoagulante. O sea, si es heparina, no. Por ejemplo, el paciente que tuvimos la urgencia hoy estaba sobreparenizado. Hicieron una ampolla de protrombina primero y nosotros recién le llevamos el plasma. El paciente de la cardiovascular. ¿Es protrombina? Porque yo tengo anotado protramina. Y me digo, Protrombina, ¿sí? Es que como el factor de la coagulación. Sí, pero, protramina, digo, ¿qué es eso? Sí, protrombina. pero la Pero bueno, heparina, por eso depende el anticoagulante. Pero si ese paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico y no se suspendió, ¿sí? Entre las últimas 12 a 24 horas, dependiendo del anticoagulante, lo más probable es que pidan, sí, plasma. yo tenía anotado que con la heparina no se corregía, digamos. No, la heparina solo con una ampolla de protrombina. Ah, ok, listo. Lo que pasa es que este paciente estaba sangrando por todos lados, al margen de la heparina. Sangraba hasta por las vías. O sea, Y ahí le mandas protrombina y le mandas plasma, digamos. sí, el médico le fluido. indicó la ampolla de protrombina, le llamamos plasma, crío y rojo. Listo. Pero bueno, recuerden que no todo es tan lineal, o sea. Sí, depende. ¿Por qué Bueno, en ¿qué algunas más? enfermedades, por ejemplo, de recambio plasmático, algunas el tratamiento es la IgB y en algunas los inmunosupresores? ¿En qué se diferencian para tratarlas? En si hay anticuerpo o no. Si es un halo o un autoanticuerpo lo que lo está generando. Recuerden que las inmunoglobulinas inespecíficas, como bien lo dicen, son inespecíficas. No tienen especificidad para ningún tipo de determinante antigénico. ¿Me siguen hasta acá? No es como el parto gamma que tiene especificidad anti-D. Entonces esas inmunoglobulinas inespecíficas lo que hacen es ir a esos receptores que, por ejemplo, no se me ocurre ningún ejemplo, en un rechazo, ¿sí?, celular de un trasplante. Esa inmunoglobulina inespecífica que va a ir a ese antígeno para el cual mi paciente ya generó un anticuerpo, sea el que sea, va a competir por esos sitios de unión. Entonces, dependiendo la patología específica, es si hay inmunoglobulina inespecífica o no. Lo que hace la inmunoglobulina inespecífica es competir por los sitios de unión a la membrana celular, ¿sí? O del tejido, que sea. Recuerden que la sangre es un tejido. Y el inmunosupresor, o sea, que la inmunidad es como que te baja las defensas. El inmunosupresor va a la inmunidad, va al sistema inmunitario. Listo. Disminuye la actividad inmunitaria, ¿sí? Que es la producción de, por ejemplo, un autoanticuerpo, por ejemplo. De humoral, digamos, de humoral, sería de un linfocito B que produzca el anticuerpo. Claro, va a inhibir la producción de ese auto. Listo. Por ejemplo, Bien. Demopresina, un montón. Y el esteroides también es inmunosupresor. Corticoides, va a depender de un montón de cosas que tienen que ver con la cuestión clínica del paciente. Si es un paciente que es cardíaco, si puede o no retener tanto líquido, recuerden que los corticoides, bueno, pero sí, siempre hablen de inmunosupresores, no se manden el nombre. Digo, ok. ¿Bien? ¿Qué más? Mir, en la recolección de células madres por aféresis, dice que es como una leucoaféresis, o sea, se recolecta por la densidad en los glóbulos blancos. Y después se hace una separación, ¿cómo? De las células madres. Generalmente por centrifugación. No, igual es más, no van a encontrar un producto blanco, van a encontrar un producto rojo. Es igual que una plaqueta aféresis, pero en vez de recolectar plaquetas, estamos colectando leucocitos. ¿Pero los leucocitos es lo que se trasplanta? Sí. Ah, bien, bien. Ah, yo pensaba que desde ahí se separaban. Es que se puede, parece que se podían sacar. Se pueden aislar, pero se presta una contaminación, se pasa todo. Eso es lo que se hace, se manda una muestra, generalmente se tiene que infundir lo más rápido posible, pero se cuenta la cantidad de leucocitos de un marcador específico y eso en base al peso del paciente se hace un cálculo y más o menos el volumen que se tiene que transfundir. O extraer, se puede hacer previo. ¿Eso lo hace un médico, el cálculo? Sí, olvídense, no se vuelvan locos con eso. Ok.
Vir, eso, digamos, sería en el caso es periférico, digamos, pero después tenés para Puede ser por retirar. punción lumbar. Listo. De cresta ilíaca. Si es periférico, esa persona que va a donar de sangre periférica tiene 5 días previo la colocación de una inyección que son colonias estimulantes, ¿sí? Hacen que todos estos glóbulos blancos que necesitamos vayan a la sangre periférica. Ok. 5 días previo, a mí me llaman hoy y me dicen, mira, sos compatible con un paciente, vení, bueno, obviamente te sacan una nueva muestra, vuelven a compatibilizar, pues hubo algún error, algún traspapeleo en la trazabilidad, serología, bla, 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 y si da todo ok, te van a dar, ¿sí? Las dosis son 5 días previos con colonias estimulantes, ¿sí? De leucocitos. O sea que migran, pues si no vos lo tenés, digamos, en el fémur, en la, si no. La médula, directo. Acá es Listo. por sangre periférica. No tenemos tanta cantidad. Tenemos los valores normales. Sí, con un médico. Sí. ¿A cuál? ¿A la leuco? ¿A la leucoaféresis o a la transfusión? ¿A la trasplante? Realmente, como son células tan cargadas de información, tiene que haber un médico por el injerto por su huésped, por cualquier reacción aguda que tenga. Pero sí, no deja de ser como una transfusión común y corriente, un perfum normal. Pero se hace por Realmente vía un catéter central para garantizar la permeabilidad, porque para no perder un trasplante en una periférica. ¿Qué? No, eso, que se hace por catéter central. Y es lo ideal porque evitás que se pierda la vía, perder la muestra, que se desconecte, que el catéter central está suturado, está monitoreado con una ecografía, es otra cuestión de seguridad. Bien. Perfecto. O sea que no deja de ser como una sucede si el paciente es un trasplante autólogo. Es lo mismo, lo que pasa que a ese paciente, para poder sacarle estas células madres sin cuestiones residuales que sean tumorales o de su propio cáncer, se lo somete, ¿sí? a una quimio súper invasiva hasta llevarlo un día cero. ¿Qué es ese día cero? Que el paciente no va a tener células en circulación de ningún tipo. Y recién ahí, ese día cero, como no tiene células en circulación, no va a tener ni células tumorales ni células sanas. Ahí se extraen las pluripotenciales, para que vengan sanas y después reinfundírselas. No es que primero se extraen, después se hace la quimio, después se... No. Yo también tenía eso. Como que el apunte dice que se le extraen para que la quimio no los mate. Porque si no es porque les... Capaz que me mareé yo, pero... Bien. ¿Qué? Sí, no, igual yo lo estudié igual, mira eso. Bien. ¿Qué? Bueno, igual. ¿Qué? Y el acondicionamiento, tanto para el paciente, sea de trasplante autólogo o no, es el mismo. O sea, eso que decís de... Sí, está bien. Las fracciones antes del día cero. ¿Qué, Luni? Perdón. Que el acondicionamiento del paciente sea de trasplante autólogo o no, ¿es el mismo? O sea, eso de... Es casi el mismo. Solo claro. Que la quimio del autólogo es mucho más invasiva. Genial. Ponele, el trasplante autólogo no serviría para pacientes que ya tienen una aplasia en la médula o que ya no están produciendo células. Claro, no, son para ciertas leucemias. Claro. Sí, son para ciertas leucemias. Te quiero hacer una pregunta. Cuando vos tenés las células estas pluripotenciales que todavía no se diferenciaron, ¿no? Sí. O sea, que son las células, estas madres hematopoyéticas. Se anidan en la médula del receptor y ahí empiezan a hacer la división celular, a generar nuevas células. Cuando yo las obtengo ahí siendo, digamos, en su estado puro, las células madre, digamos, ahí no están enfermas todavía. No. Después, listo. Después se replican o no enfermas.
Recuerden que después de un trasplante autólogo, no puede haber otro trasplante autólogo en ese paciente. Ya está, si no prende su propia célula, tiene que pasar un homólogo. O sea, yo lo que entendí es que el autólogo es para pacientes que necesitan una quimioterapia, entonces rescatás las células antes de la quimioterapia para después... Sí, sí. Sí, lo corregí recién. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Acá, chicos, ustedes. Las técnicas, saber si son específicas o no, que ellos recuerden que la que no tiene específica es la sífilis, que tiene treponémica y no treponémica. Las no treponémicas pueden dar falsos positivos, las confirmatorias, tengo encuesta Rulón para VIH, por ejemplo, que la biología molecular solo sirve para las virales, eso supongo que ya lo tienen súper claro, y más que el Chaga, que necesitan más de una técnica para poder confirmar diagnóstico, los nombres y nada más, que son directas, indirectas y eso. Son los nombres de las técnicas, Elisa, Hudrenson, Rosa Bengala. ¿Bien? Pero esa, sí, la más... Yo no acostumbro a tomar serología porque no lo ven, me parece un... El apunte que está en sífilis, dice cuál usa el concepto. Sí. El sífilis dice RP, ELISA y BDRL. Pero yo en momento dije que sí. No, yo no te voy a pedir que me explique el paso de la BDRL, no me interesa. ¿Sí? Sí, sepan cuál es un virus, cuál es un parásito, cuál es una bacteria, supone que ya lo saben, ¿no? Bueno, no por las dudas. Vir, entonces, Bien. ¿son importantes las técnicas y la medicación también o no? No, yo le hice un pantallazo porque lo vieron en micro, supongo ya. Bien. Chicos, es de otra materia, no preguntemos boludeces, no nos hundamos. Bien más. No sé, tengo tanto tiempo. Bueno, Vir, dale. yo siento que tengo una media boluda la pregunta, digamos, pero no me Acá estamos cierra. en la misma sesión, acá atrás. A ver, dale. Bueno, pues. ¿Por qué en la sangre de células madres, sería en la extracción de células madres, en la sangre de cordón, por qué presenta menor riesgo a infección viral y a enfermedad injerta de sus huéspedes? Porque el paciente está menos expuesto, digamos, está inmaduro en algún punto. Esas células. Claro, porque son del bebé esas células en realidad. Claro, son de cordón, son del bebé. Pero no Claro. es de su, o sea, de mi cordón no tiene. Es del cordón, sí. O puede ser de cualquier bebé. Puede ser, hay países donde hay bancos de cordones y se utilizan, pero generalmente la gente que lo crió preserva el cordón es para hijos o hermanos de ese cordón o propio paciente. Lo que tienen las células de cordón es que las dosis son muy chiquitas, generalmente para un paciente adulto es muy difícil llegar a la dosis de células madre. Claro, sí, me hice una mezcolanza con la madre, por eso. Tuve un problema ahí. No, por eso. Pero yo también pensé que no sé por qué pensé que la sangre era de la mujer. No, es del cordón, es del bebé. Tiene información. La vena umbilical tiene información del bebé. ¿Sí? Por eso somos tan reiterativos con los lavados y necesito sangre periférica. Por eso está recubierto con una gelatina de Wharton, que eso sí tiene información de la mamá. Se colectan las células de cordón en una microbolsita como la extracción, así chiquitita. No sabe lo que son. Una sola bebé. Acá, que la mandaron a Buenos Aires, una persona que parió acá y la mandó a Buenos Aires a preservar. O ya tenía un hijo con leucemia, no sé bien cómo... Estaba embarazada, el hijo estaba enfermo, bueno, no sé cómo era el maneje, que la llevó a preservar. ¿Qué más? Hablo. ¿Por qué las plaquetas que se transfunden en refractaridad plaquetaria tienen que tener menos de 72 horas de No es tan relevante. No, irrelevante. Después, en transfusión pediátrica... Lo que sí te puedo decir en refractariedad, que es mejor pasar pool, si ya tengo un paciente refractario, que no pasar la féresis. Excepto sepamos que la féresis es avocompatible, antígeno negativo, así que hay un... O sea, si yo tengo un paciente con una refractariedad,
¿sí? Ya intenté solucionar la incompatibilidad o qué es lo que uno puede manejar. Eso de la incompatibilidad, o cuando es refractario, ahí ya tenés que ir a antígenos específicos, no compatibilidad. No. Yo tengo un paciente politransfundido con múltiples pools armados al voleo con el stock disponible. Es un paciente A. Le vengo pasando todos los días una unidad de plaqueta cero. Yo lo primero que pienso, no está remontando porque estoy pasando múltiples plasma incompatibles, está haciendo una refractariedad por agua. ¿Qué hago yo? Armo un nuevo pool o una plaqueta por aféresis y hago compatible e intento primero con esto. Pero con la compatibilidad del plasma, no con la expresión de antígenos agua en la plaqueta. No, con la compatibilidad del plasma, por el volumen, digamos. La Le transfundo agua compatible o desplasmatizada, si es que no tengo. Arranco primero por lo primero. Y veo que ahí el paciente ya empieza a remontar. Bueno, ¿qué? Si yo no tengo síntomas, digamos, de que sea una púrpura o algo de eso, es refractariedad y no es mediada por ningún antígeno, ningún HPA ni nada de eso, ¿está? No, eso es re difícil de saber, excepto se haga el estudio. No vamos a saber por qué se está dando la refractariedad. Pero yo desde el banco tengo un paciente con una refractariedad plaquetaria que va a tener un recuento seguramente con indicación transfusional. Lo primero que voy a garantizar es que esté leucorreducida, porque voy a estar disminuyendo las células presentadoras de antígenos, como es el HLA, y voy a pasarle agua compatible o desplasmatizada en su defecto si no tengo. Irradiar. Mi paciente no empieza a remontar, sí podemos empezar a pensar que él tiene un anticuerpo antiplaquetario, que puede ser una opción. Ahí, ¿qué sería lo ideal? Pasarle siempre pools de banco. ¿Por qué? Porque de 6, 7 donantes, o 8, dependiendo del peso del paciente, que yo voy a necesitar para hacerle el pool, perdón que te doy la espalda, alguno puede ser compatible. Si no, lo que yo tengo que hacer es conseguir un donante de plaqueta por aféresis, antígeno negativo para el anticuerpo en cuestión, que generalmente es el HPA1. Que posiblemente alguien más común y alguien de la familia, un hermano, un papá o la mamá, dependiendo del paciente que tengamos, sea antígeno 1 negativo. Posiblemente no. ¿No se irradian? En ese caso, ¿no se irradian también? Sí, obvio. Sí, componentes celulares familiares de primera línea, sí o sí irradiados. O sea que ¿La resuspendés en caso de que sea de familiar de primera línea? no se da incompatibilidad con la expresión de los antígenos agua en las plaquetas. De vuelta, porque escuché 2 cosas a la vez y no fijé ninguna. O sea, a mí lo que me confunde es que las plaquetas expresan antígenos agua. Sí. Y si, por ejemplo, vos le pasás una... Por eso idealmente lo ideal es un donante de plaqueta por aféresis y algo compatible. Pero disminuir un montón la cantidad de anticuerpos, sí. Claro, pero por ejemplo, yo le podría transfundir plaquetas A un paciente cero, ¿no es cierto? Vos sos A. O sea, no, digo, el paciente cero. Y yo le paso plaquetas A. Se podría. Sí. Pero el anti-A en el plasma y el... ¿puede reaccionar con las plaquetas? Sí, pero no sería lo ideal. No pasaría. No recuerdo. Podría pasar. Por eso lo ideal, si sospechamos que es ABO, es plaquetas ABO compatible. Más que desplasmatizar. Pero a veces no te queda otra que disminuir la incompatibilidad por plasma. Hay menor. Oli, me estaba haciendo una pregunta, Andrea, y estoy con vos. No, yo no vi. Entonces, Andrea, ¿eras vos? Sí, o sea, en caso de que el paciente, o sea, reciba de familiar de primera y segunda línea, esas plaquetas sí o sí las vamos a resuspender, aparte de irradiarlas por la carga. No necesariamente. ¿No? ¿Por qué las resuspenderías? Por los ¿Cuál es tu anticuerpos. idea? ¿Qué anticuerpos? HLA, leucocitario, o sea, las plaquetas siempre. ¿Quién tiene los anticuerpos? Antígenos sería. ¿Quién tiene los anticuerpos? Si tenemos un anticuerpo, lo tiene el paciente, Andrés. Hasta ahí está. Por ende, el plasma de esa plaqueta donada no me representa un peligro. Sí, los glóbulos blancos, por eso idealmente irradiada y leucorreducida, porque ahí sí está la información HLA. Listo. ¿Bien? Listo. Y el injerto versus huésped, por eso irradiada. Claro. Bueno. ¿Bien? Gracias. ¿Duda, no? ¿Cerró? No. Perfecto. ¿Quién más? Abru, ¿vos tenés otra? Dale. En la transfusión pediátrica,
Bien. hacemos AORH, panel con el suelo del bebé y de la mamá. Si tenés la mamá, sí, dependiendo la edad Si del no, bebé. o sea, Si tenemos un pediátrico mayor a 6 meses, la mamá sale de la ecuación. No, menores. Menor. Dice, hago RH panel usando suelo neonato y materno y prueba de compatibilidad. Y después dice que en la prueba de compatibilidad al niño le hago otra vez, hago RH cum directo y a la madre hago RH panel. Sí. Si yo tengo que ahora me llaman del ANEO, o bueno, una pediatría, menores de 4 meses, y yo voy a tener seguramente la muestra del bebé. Si la mamá ya se fue, ya está externada, pues ya su cuestión clínica ya del parto ya está, no vamos a tener más a la mamá. Ahí es, llega la muestra del bebé. AORH cum directo. Panel no. Excepto entremos en un terreno en donde se sospecha que el bebé está embolsando. Pues si nuestro bebé está anémico nomás. Bueno, y después, si no conozco el agua de la mamá, le paso el cero negativo, y si no, hago el inverso 37 grados para... A ver si no tiene anti-agua, anti-B, sí. Hay un montón de protocolos para trabajar con pacientes neonatos. Estudiar a la mamá es para evitar que haya anticuerpos agua en circulación del bebé materno. Nada más. ¿Esos anticuerpos cuándo se eliminan de la circulación del bebé? Cuando él empieza a generar los suyos. O sea, 6 meses más o menos los tiene. Sí, dependiendo del tipo de anticuerpo. Bien. La clase, digamos. ¿Bien? Y la prueba de compatibilidad. Y la prueba, si tenemos otra de la mamá, es lo ideal. No, ¿Por qué? Con el bebé. Sí, está bien. Si tenés muestra de la mamá, lo ideal es compatibilizarlo. ¿Por qué? Porque si el bebé tiene anticuerpos, ¿de quiénes son? Son verticales, son de la mamá. Garantizar la compatibilidad ahí. Si no tenemos mamá, yo siempre recomiendo unidad de cero. Y la mayoría de las guías lo recomiendan. Lo mismo que la del salido de transfusión. O sea, si la mamá no tenemos. Lo mismo. Si no tenemos, hasta que el bebé no empieza a generar sus propios anticuerpos, lo ideal es pasarle sangre cero, si no conocemos a su entorno. Vir, otra pregunta. Yo, ¿cómo me voy a dar cuenta, digamos, si tengo una incompatibilidad? Te cortaste. No, Paco, aparte se fue de la reunión. Ah, ahí se unió. Yo tengo, ¿cómo me voy a dar cuenta? Pues yo le voy a hacer un panel, digamos, voy a hacerle al bebé, le voy a hacer el AORH y le voy a hacer, para ver si está hemolizando, un CUMS directo. A la mamá yo voy a hacerle AORH y le voy a hacer un panel, ¿está? Eso en el caso de que yo crea que estoy teniendo algún tipo de enfermedad hemolítica de alguno de los sistemas que están en el panel, digamos, 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, los anticuerpos. Tienen que ser IgG, ¿está? Ahora, yo, ¿cómo sé que voy a utilizar el panel correcto ese y que no va a ser por ABO, digamos? No sé si se entiende mi pregunta, porque yo lo voy a hacer... ¿Qué podés hacer si querés? Para que sea por agua necesitas tener una mamá cero y un bebé distinto de cero. Bien, pero si tenés ese panorama, lo que vos podés hacer es un panel con células alfa y beta también, paralelo al panel 1 y 2. Hago 2 paneles, le hago un panel con alfa y beta y un panel 1 y 2. Exacto. Listo. Eso es lo que quería saber, porque yo ahí no sé, digamos, si es por alguno de los otros sistemas o por AGO. Listo. No lo vas a saber, excepto puedas encontrar un anticuerpo, o puede ser mixta. La única manera es, Ah, no sabía que podía ser mixta. Puede ser por AGO y por RH, por ejemplo, si la mamá es negativa. Ah, ok. Pero Listo. generalmente se habla de cuando tenés hemólisis mixta, es menor porque hay neutralización de los sitios antigénicos. Entre tanto anticuerpo, entre tanto antígeno, la hemólisis es menor. Van ocupando los lugares bien. La hemólisis es menor. En el caso de que tengas al padre, o sea, confirmado de que es el progenitor. Sí, el progenitor. ¿Se estudia también? Idealmente se estudia y nos va a servir estudiarlo mientras el bebé esté intraútero. Por ejemplo,
Por ahí que hacemos una anamnesis, tenemos una mamá que ya tuvo 2 gestas, tuvo un bebé en una incubadora, o tuvo un aborto, y bueno, estaría bueno estudiarlo al padre. ¿Por qué? Porque si yo le hago un fenotipo extendido al padre RH, que él, o dependiendo la cantidad de reactivos que tenga, ya voy a saber más o menos el posible perfil antigénico de mi bebé. Si mi mamá no, pero si la mamá esa tiene un antiquel, por ejemplo, en ese primer encuentro que yo tengo, y yo estudio al bebé, al papá del bebé, y el papá no tiene antígeno quel, y ese antiquel para mí no va a generar problema. Porque el bebé, ¿de dónde lo va a heredar? ¿Del universo? No. Mi pregunta es, si la realización de la gamaglobulina postparto, anteparto, si el papá es RH negativo y la mamá es RH negativa, ¿se la colocás? No. Pero tiene que estar confirmado. Tiene que estar confirmado por biología molecular, de que no tengan un gen hereditario, que no se exprese. Vir, O sea, ante la duda se la ponemos. Ante la duda del preparto se la van a poner porque para que la obra social te habilite o el sistema público pague una biología molecular, les va a convenir poner un parto gamma. En un sistema totalmente capitalista. Sí. lo que vos dijiste antes, ya se me fue la puta madre de la cabeza. Bueno, yo iba a decir algo antes que se me vaya a mí, vos seguí craneando esto. Recuerden que no es necesario hacerle el de débil a los pacientes, ya estamos todos de acuerdo que es innecesario. Pero hay un paciente que sí necesito hacerlo el de débil y es obligatorio, que es un recién nacido de una mamá negativa. No, ¿Por qué? Si yo tengo por ejemplo una mamá cero negativo, me tiene a mi bebé cero negativo. Yo a ese bebé recién nacido cero Yo digo, se me cortó mi sola. ¡Ey, den la cara! A ver las caritas. No, dejá nomás. Den cara, pongan cara, a ver cómo venimos. ¡Vamos, loco! Una Dale. mezcla de cosas. Escuchen, vamos a preguntarle cómo... Ah, ahí está. No la escuchamos. Está sin micrófono, Vir. Ahora sí. Que no andaba el wifi de acá del servicio, ahí lo desconecté. Igual si me voy me avisan. Estaba diciendo eso, que si yo tengo que al único paciente que yo le tengo que hacer un DU de forma obligatoria y que está legislado en las normas técnicas es al recién nacido negativo de mamá negativa. ¿Por qué? Porque si mi bebé tiene un D débil positivo, esa mamá puede sensibilizarse y necesita el parto gamo posparto. ¿Ok, Luna? Así. ¿Sí? ¿Entendieron? Vamos a volver a esa idea. Recuerden que mamá negativa con panel negativo necesita profilaxis con gamma globulina anti-D. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Aproximadamente de la semana 28 a la 34, la primera dosis, que es donde arranca el tercer trimestre de embarazo y donde la cantidad de ADN fetal en circulación materna aumenta, por ende es donde más posibilidades de sensibilizarse a los antígenos fetales tiene esa mamá. Uno pensando que en estadística poblacional el 85% de las probabilidades que el bebé sea positivo va a recibir esta gamma globulina preparto, entre la semana 28 y la semana 34 de gestación, idealmente siempre y cuando, lo reitero, la mamá tenga un panel negativo o puede tener un panel positivo diferente de un anti-D. Puede tener un antiquel y ser negativo y recibir el parto gamma igual. No sean tan cuadrados en eso, que sea panel negativo. Ella tiene la Ella tiene la que no tenga anti-D. Capaz tiene un panel positivo, porque tiene un anticuerpo distinto del anti-D. Yo voy a poner el parto gamma a mamá no sensibilizada con antígeno D. ¿Hasta ahí me siguen o se perdieron? No, está bien. ¿Estamos bien? Bueno, seguimos con este embarazo, pum pum, nace el bebé.
Llega la muestra del bebé al banco de sangre, la estudiamos. Hago RH, pum directo, en soporte de tubo, recuerden, pues las muestras son muy chiquitas. Le hago el RH, mi bebé es RH negativo. De ese mismo tubo donde leo que frente al anti-D me da negativo, voy a continuar el D débil. ¿Por qué? Porque si yo tengo un D débil positivo, puede ser que ese bebé tenga un antígeno de variante y mi mamá se sensibilice. Por ende, va a necesitar la gamma globulina postparto. Si ese D débil da negativo, mi mamá la gamma globulina postparto no la necesita, porque no hay exposición al antígeno. ¿Bien? Se le pone a la mamá y ahí el bebé ya en su ruta, digamos. Exacto, caminos separados. Es para el segundo embarazo de la madre. Sí, y así sucesivamente, siempre y cuando no se sensibiliza al antígeno D. Listo. Vir, el Kernicterus, ¿se puede dar anteparto? O sea, por tanto aumento de la bilirrubina. No. ¿Por qué? Y porque ¿Dónde está el bebé? la conexión con la madre y le metaboliza la bilirrubina. Claro, el problema del Kernicterus es que el bebé tiene el hígado inmaduro, por ende no puede metabolizar esa bilirrubina. Se vuelve tóxica para el sistema nervioso central, por no tener la barrera hematoencefálica desarrollada. Mientras esté en la panza, el órgano de la madre, siempre y cuando sea funcional, se va a encargar. Listo. Bueno, puede tener una mamá cirrótica, qué sé yo. Pero bueno, es cuando se termina la conexión, que empieza a no poder metabolizarla. Exacto, cuando se corta el cordón, órganos separados. Mientras tanto le filtra todo la madre, básicamente a través de la placenta. Listo. Exacto. Listo. Después, bueno, empiezan las primeras terapias, la luminoterapia, que lo que hace es volver hidrosoluble esa bilirrubina indirecta que está no conjugada, que no está no unida a nada, y se empieza a eliminar por las secreciones, o sea, la transpiración, la orina, la saliva, las heces. ¿Está bien dicho que se transforma en biliverdina? Claro. Pero lo más importante que ustedes tienen en cuenta es que esa oxidación se da porque se vuelve hidrosoluble, ¿sí? Se la puede metabolizar mediante la secreción. Bueno, bien. ¿Qué más? Nunca es suficiente la enfermedad hemolítica. Siempre hay preguntas. Claro, esa fue una pregunta. Que idealmente, si están estudiados por biología molecular y no portan ningún hereditario del antígeno D, podían no... pero bueno, el sistema RH es tan variante, ¿sí? Que hay que saber si no tiene las cajas recesivas, si hay gene RHD en alguna de las dos partes, lo va a necesitar. Entonces, para eso, ese papá y esa mamá tienen que ir a biología molecular. Y en un estado capitalista, eso no va a suceder. Se le va a colocar el parto gamma a la mamá. Excepto tengan mucha plata y quieran abonar las dos biologías moleculares. Bien. ¿Alguna pregunta más? Vos no terminaste, ¿eh? Ok. En anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Bueno. Tenemos que ver si, para poner que le hacemos una transfusión, si se transfundió en los últimos 3 meses o no. Bien. Si no se transfundió, le hacemos el fenótipo extendido y una autoabsorción. Sí. Tus propios glóbulos rojos se van a pegar los autoanticuerpos a esos glóbulos. Para después poder hacer el panel con... Y las compatibilidades, si en caso de... Con ese suelo, sin autos. Claro. Si no se fue transfundido en los últimos 3 meses, mi función es que ese autoanticuerpo se pega a su propio glóbulo. Para poder yo trabajar con ese suero sin la interferencia del auto. ¿Y si se transfundió? No puedo, porque esos glóbulos rojos que tienen, aparte de los autologos, los halogénicos de la unidad, tengo que hacer una autoabsorción diferencial, enfrentados a un pool de glóbulos rojos. No entendí. Para yo hacer la absorción de un paciente que se transfundió en los últimos 3 meses, va a ser una absorción diferencial. ¿Qué significa? Saco de la ecuación los glóbulos rojos del paciente y pongo en la ecuación, ¿sí? Glóbulos rojos cero. Un pool de glóbulos rojos cero.
¿Me sigue? Para que esos autoanticuerpos, en alguno de todos esos glóbulos rojos, se vayan a pegar. Esos glóbulos rojos tienen que ser fenotipo similar al de mi paciente. Si es que lo tengo. ¿Bien? Lo importante es que no la pueda hacer autóloga, perdón, porque tenés glóbulos rojos en la unidad transfundida. Eso, está. O sea, que si lo transfundí, si se transfundió, le hago la diferencial y si no, la autóloga. Porque puede haber glóbulos rojos de la unidad de colesterol. Exacto. Y bueno, 120 días. ¿Bien? Sí. Ok. Ahora, anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Esto que hablaron antes. Volvimos. Sí. El test de CUF directo me da positivo. Bien. Muestra inicial, estamos hablando. O muestra ya 37, todo el virus. Recuerden que si hablamos de anemia hemolítica, mi primer hallazgo es en la lectura directa. Me va a dar AB positivo. Yo siempre que tengo un AB positivo, lo primero que hago es hacer el inverso. Y después arranco. ¿Por qué? Porque si hay una crío o una isohemaglutinina fría interfiriéndome, la voy a encontrar ahí, entre el directo y el inverso. Si yo ahí ya tengo discrepancia, y bueno, sí, ni me gasto esa muestra, 2 besitos, voy y tomo una nueva. No pierdo tiempo. Por eso, si siempre que tengan un paciente AB positivo en placa, hagan el inverso. Después del inverso, empiecen con el resto. ¿Pasa que también podría pasar de que sea AB en serio? Sí, obvio, pero el inverso te tiene que ser concordante, dar alfa y beta negativo. Si ahí me da O, yo sospecho una anemia por anticuerpos fríos. Si a mí me da O, puedo sospechar de una anemia por anticuerpos fríos, pero lo que yo sí o sí tengo que sospechar, que esa muestra tiene activado el complemento de forma in vitro. Sea por lo que sea. Después voy a averiguar. Pero lo primero que yo sospecho, si tengo discrepancia en el directo siendo AB y en el inverso siendo 0, ¿sí? Es que esa muestra tiene una activación in vitro. O sea, hay autodiscriminación. Esa discrepancia es porque por el complemento activado, no sabía eso. Puede ser porque esté el complemento activado. Acuérdense, volvamos a lo mismo. Tanto la crío como el complemento se sienten cómodos, ¿por qué? Por la IgM, así que a temperatura ambiente pueden interferir. Ahí a 37 grados se disocian. Bien. Bueno, seguimos. La muestra que vos sacás, o sea, la segunda muestra, ¿no? Tengo una discrepancia vos la vas a dejar incubando hasta que se Yo la traigo y la sedimente. pongo en el incubador hasta que me decante. Una vez que me decanta, separo el suero de los glóbulos. Sí. Perfecto. Lo ideal para este tipo de muestras es tener solución fisiológica precalentada, hacerle un lavado de los glóbulos y tirarlo en tubo. ¿Por qué? Porque ya con la solución fisiológica templada a 37 grados, lavás cualquier fracción de la crío o de complemento que esté circulando para que no se una. Recuerden y los que reactivos también los incubamos. Los reactivos también. Cuando hablamos de 37, hablamos de 37. Todo. Bien, perdón, Abri, que te corto. No, está igual. Y todo lo que vos explicaste antes es cómo hacer la técnica del test. Sí. Bien. O sea, para saber eso. Para saber. Sepan que en una guardia activa, donde tiene un paciente embolizando, el test de crioglutinina pasa al subsuelo. No es lo más relevante. Lo más relevante es si mi paciente se tiene que transfundir, cómo yo trabajo, cómo yo hago la rutina de mesada. A mí lo único que me interesa es que ustedes sepan cómo trabajar en la rutina. O sea, y en ese caso, que vos tengas una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, una Sí. vez que vos decantaste los glóbulos rojos, ¿con ese suelo podés hacer el panel y la prueba de compatibilidad? Sí, se supone que no va a tener interferencia. Y ahí la unidad que te da compatible se la transfundía A 37 grados, e idealmente en alícuota, porque es la única manera de yo poder conservarla. De garantizar que está a 37. La habitación, todo. Todo. La hemofilia B es por el déficit del factor 9. Bien. ¿Para qué le transmitimos hemofilia? No tiene factor 9, pero el protocolo de hemofilia. Porque generalmente va a tener factor recombinante.
En la crisis de hemofílica. No. Vir, Que no se escucha Sí. de acá. perdón. Preguntó de la si- hemofilia B y el crío. ¿Qué? Si tenés una urgencia en crío, o sea, vos tampoco sabés que es ¿Crío precipitado o crioglutinina. crioglutinina? No, en crioglutinina. Bueno. Vos tampoco sabés que si tenés una urgencia que tenés que mandar, qué sé yo, ya una unidad, ¿qué haces? ¿Le decís que la pasen a 37 grados? Sí o sí cómo hay la que estudiás? garantizar que la unidad esté templada, porque si no, es riesgo-beneficio. ¿Cuál sería el beneficio de mandarla a 4 grados? No, No, claro, pero gracias. yo te digo de que no pudiste hacer ninguna prueba, perdón. Después, capaz. Si no pude hacer ninguna prueba del abo, ¿eso me estás preguntando? Si no sé el abo de mi Claro. paciente, ¿cómo Claro. trabajarías? Sacalo del No. contexto de crío, igual que cualquier urgencia. Unidad. Claro, mandaba una unidad Pero- 0 positivo y le decís que a 37 grados, que la pasen a 37 grados, o la pasás a Sí, 37 pero grados. vos antes de llevarla, la templás. En un Claro, sí. incubador seco, en un incubador húmedo, en lo que vos tengas, en agua caliente, si no tenés otra cosa. Claro. Bien. Y fraccionada. Es la Sí. mejor manera de garantizar que vaya templada. Es más fácil templar 150 mililitros que 300. Bien. Entonces, Sí. en un contexto de emergencia, ¿se manda 0 positivo o negativo? Y primero, vamos a poner en contexto. ¿Qué tenemos en la emergencia? ¿Tenemos una nena de 15 años o tenemos un señor de 85? No porque una vida valga más que la otra, pero sí sabemos las consecuencias que puede llegar a acarrear la sensibilización en cada uno de este grupo de pacientes, ¿no? Y depende del panorama. Si mi urgencia es que hay una ginecorragia obstétrica que entró con 4 hemoglobinas y necesita 2 unidades, y yo prefiero llevarle 2 unidades de 0, tomarle la muestra y prepararle compatibilidades primero, inicialmente. Pues yo tengo un politrauma, ¿sí? Con, no sé, fracturas expuestas, sangrado quirúrgico y todo, y si no hay panorama cierto, yo le empiezo a mandar positivo. El 85% de las probabilidades de que el paciente sea positivo. Y también que sea no responder, y también que esté muy hemodiluido. Y también hay que tener un hospital entero para poder responder al resto de los pacientes. Mir, en el caso de cualquier emergencia, o no tan emergencia, pero que no hay sangre compatible, o sea, abo compatible, no hay 0, no hay nada, ¿qué se hace en ese caso? ¿Se espera, se pide, si no se consigue? O sea, lo que se debería hacer en cualquier situación es, mirá, viene la jefa de servicio, abre la heladera, ve que tiene un 0 positivo solo colgado, 2A, y yo llamo al auditorio y digo, che, mirá, mi banco de sangre cuenta con 0, con una unidad de 0, 2A, por favor no me ingresé en ninguna urgencia. Derivala. Sería lo ideal. Vir, en el caso... Puede pasar que te ingrese algo. En el caso de que yo tengo, digamos, como lo que dice Agus, y bueno, y hay escasez, ponele, de sangre, yo ahí puedo, digamos, acudir digamos, a una autotransfusión y con lo de salto de rana, digamos, si lo voy a tener internado. Recuerden que si es algo programado, tengamos un paciente que cumple con las condiciones clínicas y demás, y no es una urgencia, sí. Bueno, listo. Recuerden que el predepósito solo sirve para algo programado. Lo que podríamos hacer si nos sube un paciente con 40 hematocritos de urgencia es hacer una hemodilución en el prequirófano, traerle 2 unidades, pasarle 2 fisios y que entre hemodiluido. Ah, claro, Eso sí lo podés hacer y no necesariamente tienes un testigo de Jehová, puede ser cualquier persona. No, pero y no aparte, necesitas lo previo. Claro. Sí. Yo obviamente que no tenga un coagulado, que no tenga un... Bueno, todas las indicaciones del auto. Yo para hacer predepósito tiene que tener un hematocrito mayor a 38%, claro, no, en realidad 34. con anemia, 34, O sea, con anemia. 34 y 11. 34 y 11 hemoglobina. Los valores mínimos para un predepósito o para una hemodilución. En la hemodilución, ¿cuántas unidades se pueden extraer? Dependiendo del hematocrito basal. Ah, eso porque no lo tenían acá. No, eso dependiendo del hematocrito basal, el tipo de cirugía. Generalmente se extraen 2, 3 como un superpaciente. Bien.
¿No tenés más? No, pero se me ocurrió una ahora. Ok. El otro día hablaron por el grupo. La albúmina del 5%. La solución fisiológica tiene... Depende del sachet. Bueno, porque decían que había que sacarle 100 y ponerle... Sí, necesitas 200 por la ampolla. O sea, la ampolla de albúmina tienes... No sé cuánto tiene, y vos le pones... 50. 50 y directamente los 200. Sí, de fisio. Y ahí ya tenés... Sí. Y eso cuenta entero. Sí. Dependiendo del peso, se hace el cálculo de volemia, pero sí, no se le pasa una sola ampolla albúmina. Y como líquido de reemplazo siempre es albúmina al 5. Siempre que no sea plasma es albúmina. Bien. Y al 5. Al 5. Sí. Siempre al 5. O sea, el volumen dependiendo de lo que va a remover, dependiendo de la volemia del paciente, no es que es una solita ampolla. El paciente se chupan 6, 5, 4. ¿Entendiendo? Bien, ¿qué más? Vir, en una, incompatibilidad vos. Perdón. Un paciente adulto, una reacción hemolítica aguda. No. En una, vos te da incompatible en salino. Puede ser por incompatibilidad ABO, por una aglutinina, una IgM. Sí. ¿Qué son los anti-A y anti-B adquiridos pasivamente? Son, por ejemplo, como la madre, así con el bebé. Exacto, sí. Claro, porque viste, hay un cuadro en el manual que dice todos los ejemplos que por qué te puede dar positivo. Bueno. ¿Listo? ¿Era eso nomás? Sí, si hay otra opción así importante como para poder decir. No. Anticuerpos IgM, crío, incompatibilidad. En panel, cuando lo haces en tubo, sí, que vos vas poniendo los positivos y los negativos. Tenés que llegar a CUM siempre. Siempre, pero después cuando vos vas por el método de Descartes, te mirás en CUM. Sí, mirás en CUM. No mirás ni salina ni medio. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante de los haloanticuerpos? Te lo estoy preguntando. Que sea clínicamente significativo. Que sea clínicamente significativo. ¿Qué tipo de anticuerpos son clínicamente significativos? ¿Qué clase, mejor dicho? Los IgG. Los IgG. ¿Por qué? ¿Cuál es la temperatura de reacción del IgG? 37 grados. Entonces, ¿me interesa si mi paciente tiene un anti-IgM? No. La verdad que no. ¿Por qué? Porque significancia clínica no va a tener. ¿En qué preguntó ella? Si yo tengo que hacer ¿vieron la planilla de descarte de los anticuerpos irregulares? Si yo hago el descarte en salino o en LIS o en CUMS, a lo que le respondí que lo más importante es saber si mi paciente tiene un anticuerpo irregular con una significancia clínica. Y lo más importante son las IgG, que reaccionan en CUMS o a 37 grados. Sí, por ejemplo, los I no están en paneles. No, porque la mayoría darían, todos portamos el antígeno, o sea, la mayoría debería dar negativo. No tiene, es un antígeno público, los antígenos públicos no aparecen. Perdón, en LIS también reacciona la IgG. Sí, pero si reacciona en LIS, en CUMS va a potenciarlo. No es que se te va a negativizar. Pregúntale salino o CUMS. CUMS. Siempre CUMS. La IgG siempre en CUMS. Sí, muy raro. Pero nunca es lineal. El medio vos vas a potenciar la unión antígeno-anticuerpo y después en CUMS lo confirmás, digamos. Yo le subí un power hace un tiempito de los potenciadores de antígeno-anticuerpo. Sabemos que tenemos la fase de sensibilización y luego la fase de aglutinación. Dentro de lo que es la fase de sensibilización entran un montón de potenciadores de la reacción antígeno-anticuerpo que nosotros podemos ir manipulando. ¿Uno cuál es? La temperatura. La temperatura. La más fácil que tenemos es la temperatura. 2, aumentar las cargas, ya sea de suero o de reactivo. O sea, el medio. De glóbulo rojo. 3, los diferentes aditivos, que acá ¿quién entra? La albúmina o el LIS. ¿Por qué? Porque ¿qué me importa? Disminuir el potencial Z, que hace que mi IgG no pueda sensibilizar glóbulos rojos, porque es chiquita, no llega. ¿Me siguen hasta acá? Esto igual lo deberían haber visto ya. Sí. ¿Qué hago? En la fracción medio, ¿qué hago? Uso 2 potenciadores, por más que ustedes no lo piensen. La temperatura y el LIS. Bueno, el LIS y la temperatura, los dos. ¿Qué van a hacer?
estos dos. Lo que hace el LIS al ser una fuerza iónica de baja, una solución de baja fuerza iónica es neutralizar el medio. ¿Qué significa? Ya sabemos que por el ácido ciálico de los glóbulos rojos está en una nube negativa. Negativo con negativo, pumba, se van a Repeler. alejar. Mi IgG, que es chiquitita así, no llega a sensibilizarme 2 glóbulos rojos para poder hacer visible una aglutinación. Entonces, ¿yo qué necesito? Que esos glóbulos rojos disminuyan, ¿sí?, la distancia que lo están repeliendo por ese potencial Z, que es esa distancia, para que la IgG pueda, con sus 2 bracitos chiquititos, sensibilizarlo, o sea, pegarse a esa membrana. Eso es lo que me va a generar el LIS a mí. Por ende, en la mayoría de los casos, el LIS aún va a continuar siendo negativo. ¿Por qué? Porque con 2 glóbulos rojos aislados, unidos, sensibilizados, no voy a poder hacer visible una aglutinación. Acá, bueno, bien, generamos esa fase de sensibilización globular con las IgG. Vienen los lavados. Los lavados no van a tener la capacidad de despegar esta IgG de los glóbulos rojos. Los lavados lo que van a hacer es sacar de todo ese medio cualquier inmunoglobulina que haya dando vuelta, no esa IgG eritrocitaria. Tenemos un montón de anticuerpos en el suelo. Claro, las que no se hayan pegado. Sí, recuerden que las inmunoglobulinas no son solo eritrocitarias. Yo me puse una vacuna, tengo inmunoglobulina G para la gripe, por ejemplo. Vos, todos los que nos colocamos vacuna, tenemos inmunoglobulina en circulación. Pero no me interesa. Yo necesito los anticuerpos que son eritrocitarios. Estos son específicos, que tienen la especificidad para ese eritrocito, listo. Suponemos, ¿sí? Queremos creer que si es que están, son específicos. Entonces los lavados vienen a eliminar del medio todas esas inmunoglobulinas que a mí no me interesan. ¿Por qué? Porque el CUMS va a poder diferenciar esta inmunoglobulina eritrocitaria de una inmunoglobulina de hepatitis, y no tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de ayudar a las inmunoglobulinas G, y a esas inmunoglobulinas G que están pegadas al glóbulo rojo. Si yo no hago bien los lavados, puedo acarrear un montón de cuestiones o reacciones falsas negativas por consumo de CUMS. Por eso es tan importante el control de CUMS cuando el CUMS da negativo. ¿Para qué? Para evitar o para corroborar que ese CUMS que yo agregué no se me consumió por cualquier inmunoglobulina libre del medio. ¿Bien? ¿Qué función viene a cumplir el CUMS después de los lavados? Viene a formar esa malla tridimensional entre estos glóbulos rojos sensibilizados. Entonces empieza a unir los 2 glóbulos con esta inmunoglobulina G, empieza a hacer toda una malla, y eso es lo que yo luego voy a ver si es que hay una aglutinación. ¿Bien? Bien. Me autorrespondo. Bien. ¿Ok? Por eso, generalmente, las IgG en LIS no llegan a aglutinar. Sensibilizan el glóbulo, después en el CUMS viene la aglutinación. La mayoría de los casos, no en todos. Eso va a depender de la cantidad de inmunoglobulina que tengamos en circulación, del título de ese anticuerpo, de lo tan inmunógeno que sea el antígeno, de la cantidad de determinante antigénico que tenga ese glóbulo rojo, y bueno, todo. Pero en el caso de que ya reaccione en la fase medio con LIS, igualmente se hace CUMS para confirmar. Siempre se hace CUMS. Bueno. Por excelencia, la inmunomatología es LIS-CUMS. O sea, sí. No me sirve a mí en una compatibilidad que en LIS me está dando positivo continuarla en CUMS, porque la unidad ya es incompatible. ¿Para qué voy a continuarla? Voy a perder tiempo. Si no así en panel, por ejemplo. Yo tengo también una pregunta. Ok. Los tubos, o sea, con los diferentes colores y bueno, lo que tienen adentro. ¿Estos que tengo acá? Sí. ¿Para qué eran cada uno? O sea, el verde y rojo creo que era serología, pero no me acuerdo bien. Los rojos siempre suelen ser secos, o sea, se obtienen en suero. Suelen ser para serología. Estos son para biología molecular. Algunos se mandan para inmunomatología. Y esto, acá dice, ITT 1 y 2 es el verde. ¿Que sería serología? Sí.
tenemos para las pruebas en placa las directas, biología molecular, serología e inmunomatología al violeta, que tenemos. O sea, en todo esto tenés suero y en este tenés plasma. Bien. Pruebas en placa se refiere a, por ejemplo, una inmunofluorescencia directa, una rosa de Bengala, no para el agua directo. El de heparina es, el delta es el violeta, heparina es el verde. Sí. Listo. El rojo es seco y el de biología molecular tiene un acelerador de la coagulación, pero obtenés plasma, no obtenés suero. ¿Y el lila qué era? El lila tiene EPTA, es para la inmunomatología. Ah, bien. ¿Y el blanco, Vir? Para la biología molecular. Pero eso es como específico del hospital ahí, como que no es Sí. todo. No, igual generalmente en la mayoría se hace con suero, que es tapa roja, y verde para la célula. Generalmente. O sea, el seco es para serología también. El seco para suero, ¿sí? Acá es para las técnicas en placa, como la inmunofluorescencia directa y demás. ¿Bien? ¿El BDRL también es una prueba en placa? Sí. Hay pocillo, bueno, sí, ponele que sí. Ok. Bien. ¿Qué más? Vir. No, dale vos, que seguro tenés una pregunta re inteligente. Bueno, Vir, escucha, ¿cuál es la causa que genera la SID? No me cierra eso. La coagulación intravascular diseminada. Sí, ¿por qué Hay se genera? muchas causas. Pueden ser una causa asociada a un paciente que tenga un consumo por sangrado, por ejemplo, y haya un desequilibrio por el consumo, porque esté con una hemorragia, ¿sí?, de grado 4, por ejemplo. Puede ser porque haya un desencadenante de una coagulopatía, como es un complejo antígeno-anticuerpo en una incompatibilidad ABO, por ejemplo, que haya hemólisis y empiecen los mecanismos para compensar eso. También puede ser un paciente que esté séptico, que tenga... ¿sí? ¿Qué? No, más que eso, que esté infectado, que tenga una infección por una bacteria gram positiva, también pueden generar una coagulación intravascular diseminada. Depende, hay muchas maneras. Bien, bueno, gracias. De nada. Generalmente yo no voy a presentar una coagulación intravascular diseminada ahora, así acá, de la nada. Sí. Idiopática no. Sin causa aparente no. Sin causa aparente no. No. ¿La transfusión de Generalmente lo primero es encontrar la causa y después empezar a la fluidoterapia, que es lo que va a arrancar en los pacientes que están, generalmente se dan en pacientes sépticos estas cuestiones, que están súper infectados y arrancan, exacto, con un shock séptico y arrancan con un cuadro generalizado. Generalmente, bueno, va a tener un antibiótico de amplio espectro, idealmente la bacteria aislada y colonizada, el antibiótico sensible, todo el biribiri, y recién ahí entramos nosotros en la fluidoterapia. ¿Qué más? Yo te iba a preguntar, la indicación transfusional de plaquetas en neonatos menores, neonatos y lactantes. Es igual que casi en el adulto. La dosis de así. No, ponele, viste que se diferencia un poco, pero vos cómo la tomás, igual, más o menos igual. Generalmente es lo mismo. Sí. No hay tanta diferencia en eso, más que en los glóbulos rojos, porque suelen tener... Los pacientes neonatos, más que nada, y pediátricos, no me acuerdo, no quiero mentir, pero creo que hasta los 2 años, o hasta el año, ¿no? O hasta los 12 meses, no recuerdo, pero tienen mayor porcentaje de glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque la médula ósea generalmente se divide en 2 fracciones. La fracción roja, que es la encargada, ¿sí?, de la hematopoiesis o de la fabricación de las células sanguíneas, y una médula ósea amarilla o blanca, no sé cómo la han leído, que es tejido adiposo. Que es el famoso caracú, eso que comemos en el puchero, es médula ósea blanca. Es tejido adiposo, es grasa.
Se supone que un recién nacido, ¿sí? O un paciente pediátrico no tiene una cantidad de tejido adiposo, o no tiene directamente óptimo para ocupar espacio en la médula. Por ende, son ricos en médula roja, producen más células que nosotros. Por eso tienen más tolerancia a las anemias. Por eso tienen más prevalencia en las anemias y por eso manejan más hematocrito. De un bebé recién nacido tiene un hematocrito del 55%. En un paciente adulto con 55% de hematocrito va una eritroaféresis, ¿sí? Terapéutica, una sangría, por la hiperviscosidad. Claro, tiene mayor densidad globular en realidad, inclusive que el recién nacido. Exacto, tienen mayor producción de células sanguíneas porque tienen mayor cantidad, no tienen médula ósea blanca, tienen pura médula ósea roja. Y son eritrocitos inmaduros en el recién nacido, ¿se le llaman o ya son glóbulos rojos? No, si no hay disfuncionalidad medular, no, deberían ser, son glóbulos rojos maduros. O sea, con valores más altos de hematocrito ya se consideran anémicos también, porque ya... Sí, hay pacientes que transfundimos con 30 hematocrito en la anemia. ¿Y por qué nos guiamos por el hematocrito y no por ahí con la hemoglobina, como por ahí en adultos nos guiamos más por con los dos se suelen... Eso depende de la escuela del médico, pero siempre la hemoglobina también la dan. ¿Qué más? ¿Alguien acá? A ver. El crío no hay stock, excepto sea un neo, no necesito compatibilidad. Sí. Hay un par de estudios que dicen que con un título 74-128 menor a 128 de anti-A o de anti-B puede pasar plasma incompatible. No está legislado, está estudiado. Se han hecho sobre todo en pacientes que son AB y tienen plasmaféresis o una demanda grande de plasma, este tipo de estudios. Pero bueno. Bueno, Vir, otra pregunta. Si te da paneles negativos y compatibilidad, o sea, incompatible, pero en fase de CUMS, ¿puede ser por un anticuerpo que no detecta el panel? O por complemento. Ah, por complemento también. Claro. CUMS, si necesitas un CUMS poliespecífico, tenés siempre el complemento como una posibilidad. Y también puede ser por... sí. ¿Qué? Si ahí sí es por el complemento, puede ser que sea la única unidad que tenés la puedes transfundir a temperatura elevada. Tenés que repetir la técnica a 37 grados primero, para poder transfundirla, si es por complemento. Si claro, si me da 37 positivo, negativo, claro. El complemento. O un mono, en su defecto, si tienen. ¿Qué me va a decir Augusto? No, que el manual dice también puede ser por una bolsa, o sea, con la unidad. Con CUMS directo positivo. Sí. Si la bolsa tiene CUMS directo positivo, posiblemente te interfiera. Hay un gris en cuanto a si transfundir o no glóbulos o bolsas con CUMS directo positivo. Hay en países que se utilizan y hay en otros que se descartan. Acá hoy en día la estamos descartando. Bueno. Eso me preguntaron en el EMO2, pero eso no lo detectás, o sea, en los estudios que vos haces. En panel, no. En compatibilidad. Puede llegar a una unidad con un CUMS directo positivo. Ustedes siempre piensen que el CUMS directo interfiere cuando lo que yo estoy estudiando son glóbulos rojos. ¿En qué técnica yo pienso que si hay un CUMS directo me está interfiriendo? En el de débil, porque estoy estudiando glóbulos rojos de un paciente donante, etcétera. O sea, mi función o mi estudio es el glóbulo rojo de la muestra que yo quiero estudiar, y en compatibilidad, porque tener glóbulos rojos de la unidad. En el resto de las técnicas, está usando el suero, por ende, no es el CUMS directo una interferencia. Pero tanto en el DU como en la prueba de compatibilidad, que estoy estudiando glóbulos rojos, que no son comerciales, porque el panel es comercial, las células alfa y beta son comerciales, están súper estudiadas, pasan por un montón de procesos, tienen una facción industrializada, se supone que no van a tener CUMS directo positivo. Pero cuando yo estudio glóbulos rojos, ya sea en el DU, que es la muestra que yo estoy estudiando,
o en una prueba de compatibilidad donde yo uso glóbulos rojos en mi donante, el CUM directo siempre puede ser un factor a analizar. Si tengo reacción positiva en el CUM. Sí, puede ser macroproteínas que pueden interferir y un montón de otras cuestiones. También hay anticuerpos contra el medio potenciador, leí, pero no sé, hay que saberlo eso. No, hay anticuerpos inclusive hasta el líquido que utilizan los filtros de diálisis, por ejemplo. Por Hay eso. pacientes que desarrollan anticuerpos no sé la palabra, contra una solución que tienen los microgeles de las tarjetas, por ejemplo. Y dan todas las técnicas positivas y no tienen nada, solo tienen un anticuerpo que reacciona con un gel. Claro, pero bueno, en el caso de que... Contradictivos. Pero no, eso no le voy a preguntar, eso lo aprendí yo en un posgrado de inmunomatología. Claro. Pero viste, te da miedo Claro. Recorten, chicos. ¿En qué estás? ¿En las macroproteínas? Siempre que haya sepsis hay antibiótico y lo que puede haber es un CUM directo positivo asociado al antibiótico. Hay antibióticos que dan CUM directo positivo, nada más. Es lo único que te puede interferir. Exacto. Leo, basta, Leo, no ve que nos van a partir, si no. Claro, Leo, deja de dar ideas. Después que hicieron un montón de preguntas, mañana ni me acuerdo qué preguntó cada uno. Bueno, nos vemos mañana. Basta, se las corto. Me pudrieron. Me cansaron. Nos Yo vemos creo que mañana, estamos ¿les a parece? borde de llanto. ¿Algún consejo para mañana? Ténganse confianza y si van a decir que esto es violeta, defiéndanlo a muerte, por más que sea verde. Vir, decime que me vas a tomar. Bueno, ya van a ver. Yo nunca sé, siempre arranco distinto, o sea, pero tomo lo que yo más importancia le di en clase y lo que yo más voy a tomar. Corto. ¿Vienes al azar o por apellido? Yo, si quieren, respeto listas, si quieren los hago pasar al azar. No. Respeta lista. No, yo rindo a las 9 de la noche. Pero sepan que yo arranco la primera mesa de la A a la Z y la segunda de la Z a la A. Nunca esperan los mismos. Una vez la arranco así y otra vez la arranco al revés. Esperamos, claro, no tenés que volver a... Bueno, sí, yo también, pero bueno. Bueno, nos vemos mañana, chao. No, gracias. Chao, Vir. Todos los medios de Bueno, comunicación se gracias. encuentran cerrados mañana. Chao, Vir, Como gracias. las elecciones, Mañana- más o menos esto. Clase consulta antes del examen mañana. Le mandé información. Chao.